vida no es una casualidad. Tu vida no es un error de un hombre y una mujer. No, señores. Tu vida es la mejor bendición que Dios pudo haber traído a este mundo. Amén. Amén. Y es una bendición porque Dios está contigo. Amén. Así que vamos a ir a la escritura y quiero partir con este hermoso pasaje del libro de Juan, el verso que habíamos tocado en un inicio. Y quiero hablarte hoy de algo muy importante, algo que tenga que ver con aquello que de repente muchas veces lo has oído, lo has leído, pero muy pocas veces lo has comprendido. Y como dice la escritura en este hermoso pasaje de la palabra del Señor, diciéndonos de esta manera. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y dice el verso 23, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si hay algo que esta hermosa palabra me enseña y me sigue enseñando, es que hay algo importante que tenemos que mirar cuando vemos esta verdad. Algo que de repente muchos de nosotros podemos haber visto cuando la Biblia dice que no ha habido un profeta como Juan el Bautista. No ha habido un profeta mayor como él. Tú te preguntas y dices, ¿cómo podemos decir que Juan el Bautista fue un profeta mayor y no ha habido otro como él? Si no vemos a través de la Biblia que haya sido un hombre que haya hecho milagros poderosos. Él no hizo descender fuego del cielo, como lo hizo Elías. Él no partió el mar en dos, como lo hizo Moisés. Y nos preguntamos y decimos nosotros, ¿cómo puede la Escritura decir que Juan el Bautista era uno mayor que todos los profetas? Si no ha habido otro como él, ni lo habrá. Qué tremenda palabra. ¿Sabes? Estas verdades llevan a mi mente a poder reflexionar el por qué la Biblia lo describe a Juan como uno de los mayores profetas, porque así lo dice. Ve al libro de Mateo, capítulo 11, verso 11, y te darás cuenta de la expresión que se nos dice a la magnitud de reconocimiento que tiene Juan el Bautista referente a la misión, al propósito que Dios le encomendó en esta tierra. Pero la palabra que podemos nosotros darnos cuenta es algo muy importante, porque aquí él mismo lo dice con sus propios labios. En el verso 23, coge el Salmo 40, verso 3, del libro de Isaías 43, y él mismo lo dice, declarando con sus propios labios lo que el profeta había declarado cuando dice Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada, dice, en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado y torcido se enderece y lo áspero se allane. Cuando tú ves esta palabra, tú te preguntas y dices, ¿qué fue lo que verdaderamente hizo que Juan el Bautista sea el mejor y el más grande de todos los profetas? Si no hemos visto milagros, si no hemos visto nada, como lo hemos visto en Elías, como lo hemos visto en Moisés, nos marcamos este punto y nos preguntamos. Y la verdad que la Biblia dice que él fue quien vino. ¿Qué dice la palabra? Digo conmigo, vino como una voz en medio de un desierto. Oh, qué poderoso es esto, iglesia. Yo quiero hablarte de esta verdad, de la expresión que el propio Juan el Bautista declara: yo soy la voz que clama en el desierto. Después de tanto tiempo de silencio, después de tanta silencio de parte de Dios para su pueblo,
En medio de un mundo caótico, en medio de un mundo de perdición, encontramos a un hombre llamado Juan que viene a anunciar una palabra que transformaría la vida del hombre, que transformaría el corazón de los hijos, porque dice la palabra que Dios enviaría a su profeta para que haga volver el corazón del hijo hacia su padre y del padre hacia su hijo. Y estaba hablando que Dios había enviado a Elías a través de Juan el Bautista, aquel que haría una reforma, aquel que traería un cambio, aquel que traería una transformación verdadera, de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero cambio, transformación a un ser, un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes qué me impresiona? Porque la Biblia dice que no ha habido otro como él y no lo habrá, porque él viene, dice la palabra, era una voz que clama en el desierto, con una misión específica, venía a preparar el camino a Jehová. ¿Sabes qué me impresiona cuando veo esta palabra? Porque la Biblia dice que Juan vino a preparar un camino, no a cualquier persona. Él estaba preparando un camino que se encontraba torcido, amén. Él vino a preparar un camino y a aplacar los montes, a bajar los montes, los llanos, a traer todo eso. Eso hablaba de algo que hoy en día en nuestra sociedad está pasando igual, algo que necesitamos hoy más que nunca, a estos tipos de hombres llamados como Juan el Bautista, hombres que te traigan una palabra de Dios para tu vida en un mundo de sequedad, en un mundo torcido, en un mundo perdido, en un mundo donde la arrogancia es como una montaña y el orgullo como un llano tan amplio y espacioso, y se le puede ver en todo su esplendor, se le puede ver cómo hoy ha cambiado tanto el mundo de tal forma que ya Cristo no es el centro del corazón de muchos hombres. ¿Y sabes por qué? Porque se ha perdido la voz verdadera de Dios hacia su pueblo. Se ha perdido hoy la dirección, el consejo, la santidad, la gracia y el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Juan es el tipo de hombre que nadie esperó ver. Juan es el tipo de hombre que había sido profetizado por el libro de Isaías, por el profeta Isaías, cuando dijo que Dios levantaría un mensajero, Dios enviaría un hombre que prepararía el camino, un hombre que allanaría los montes, los collados, que enderezaría las sendas torcidas. ¿Sabes por qué? Porque el mundo de antes así estaba y el mundo de hoy está así. Y hoy necesitamos estos tipos de hombres. Hoy necesitamos hombres que sean una voz en el desierto. Aleluya. Cuando dice yo soy ese instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el mirar cómo verdaderamente fue Juan, él no era un hombre que de repente estaba en tu estándar de vida, de repente no estaba en tu diseño, en tu modelo, en tu lista de currículum para poder ser un hombre que hable una verdad. Pero déjame decirte algo importante: Juan es el tipo de hombre que no se ajusta a tu diseño, no se ajusta a tu molde, no se ajusta a qué. ¿Por qué? Porque hoy en día es necesario que esa voz sea oída, porque hoy el mundo, hoy la iglesia está perdiéndose, hoy la iglesia ya no está permitiendo que Dios sea quien hable a su pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque están buscando gente que esté conforme a su diseño, gente que si tú quieres estar con ellos, y ellos te van a decir ellos, ¿quién es tu cobertura? ¿Qué tipo de estudio tienes? ¿De qué corriente vienes? Se complacen, palabras que solamente están de acuerdo a lo que ellos consideran según su estándar de vida. Pero es aquí donde yo quiero ir a hablarte de esta verdad. Quiero hablarte de que este personaje llamado Juan el Bautista, que no viene para ajustarse a tu diseño, no viene para ajustarse ni a un modelo religioso ni evangélico, sino es este hombre que viene a presentarse a este mundo de tinieblas y sale de un lugar que de repente muchos de nosotros ni siquiera consideraríamos, porque él es una voz. Recuerda conmigo, es una voz que clama en el desierto. No es alguien que fue formado en los mejores institutos bíblicos, no es alguien que ha salido de los mejores maestros de teología, no, fue alguien que fue instruido, forjado por el Dios, aún en un lugar seco y árido, en un lugar donde sus alimentos no eran lo que tú comes, sino eran miel y aún langostas, dice la palabra. Eran los alimentos que tenía. Su vestimenta era piel de cabra y un cinturón grueso en la cintura. Un hombre de repente todo despeinado por el viento. Era un hombre que traía una palabra, traía una dirección, traía el propósito de Dios para el ser humano.
hermano. Y la palabra dice en el libro de Mateo que Juan es el tipo de hombre que viene y comienza a decirle al hombre, comienza a decirle a un pueblo, y no a cualquier pueblo como lo eres tú hoy en esta hermosa mañana. Era un pueblo que había visto la gloria de Dios, era un pueblo que había visto la nube de día y la columna de fuego de noche. Había un pueblo que había visto a un Dios grande y poderoso sacarlo de las manos de una esclavitud y traerlos a la tierra prometida. Era un pueblo que había visto la obra de Dios poderosa, majestuosa. Él vino a hablarle a gente que había conocido a Dios y que se había alejado, se había perdido. ¿Sabes por qué? Porque habían olvidado en lo derecho, lo justo, la ley de Jehová. Pero aquí está Dios para decirte hoy en esta mañana, como se lo dijo Juan en su entonces a un pueblo que había conocido a Dios. Y se lo dice el libro de Mateo, dice, y aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, escucha la palabra, y diciendo, arrepentidos. Mateo capítulo 3, verso 2. Y le venía diciendo al pueblo, arrepentidos porque el reino de los cielos se os acerca. Se ha acercado. El primer mensaje que Juan le va a decir a la iglesia le va a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? De repente muchos desearían una palabra que les diga, Dios te bendiga, Dios te prospere, que Dios te exalte, que Dios se haga cabeza y no cola. Pero no, aquí había un hombre que estaba anunciando una palabra de poder. ¿Cuántos creen eso? Y le estaba diciendo a este pueblo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hay algo que hoy tenemos que reconocer que necesitamos, este tipo de hombres y mujeres con el espíritu de Elías, con la actitud de Juan, porque si hay algo que hay mucha similitud entre Juan el Bautista y Elías, es que los dos tienen una similitud impresionante. Los dos venían del desierto. Los dos habían sido forjados por Dios en medio. Los dos habían sido separados del mundo para aprender a depender de Dios. Los dos habían traído un mensaje confrontativo que iba directo a autoridades, a gobiernos. ¿Por qué? Porque Elías se le confrontó a Acab y a Jezabel. Juan se levantó contra el presidente de entonces, Herodes, y fue y se le dijo el pecado que estaba cometiendo. Y eso no le va a gustar a mucha gente. Gente que tiene la voz de Dios no va a ser agradable a mucha gente. Gente que tenga la voz de Dios, profeta verdadero, que le van a decir las cosas como son a los hombres, no le van a agradar a ellos, no lo van a recibir invitaciones en sus iglesias. Ellos no van a ser aceptados por los hombres. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen con poder de Dios para deshacer las tinieblas en esta tierra. ¿Cuánto creen eso? Si hay algo que podemos ver a través de la palabra del Señor, es que este tipo de hombres son los que traen, ¿qué? Traen una verdad, traen una revelación que puede romper cadenas, puede romper yugos, puede romper todo aquello que ha detenido el propósito de Dios en tu vida. Por eso Juan comienza a decir algo que hoy ya no se escucha en las iglesias. Ya no hay algo que hoy se esté anunciando con urgencia y con necesidad. ¿Por qué? Porque no vale, escúchame lo que te voy a decir, no vale un cántico, no vale una adoración, no vale una alabanza si no hay santidad en tu corazón. No permanece ningún sacrificio tuyo si no hay arrepentimiento en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque sin arrepentimiento nadie irá al cielo. Sin arrepentimiento nadie será aceptado por Dios. Este es el mensaje que Juan comenzó a anunciar a ese pueblo. Y hoy nos dice el Señor que sin arrepentimiento no hay poder de Dios en las iglesias. El error más grande y la necesidad de que estos hombres y estas mujeres como Juan el Bautista, que traigan una voz, escúchame eso, una voz que clama en un desierto. Sí, una voz que clama, una voz que viene directo del cielo para traer sobre tu vida verdaderamente cambio y transformación, porque el arrepentimiento verdadero es la confirmación de tu salvación en Dios. Amén. Y no es solo para perdón de pecados, porque el arrepentimiento es una señal de afirmación y confirmación en tu bautismo. Porque el perdón de pecados, déjame decirte, es algo que solo le compete a Dios. Algo que de repente un mensaje como esta que no se ajusta hoy al diseño de la iglesia de hoy. Y sabes, gente como Juan el Bautista no es gente que le agrade a mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentirse era un rito para los judíos. El hecho de que ellos tengan que ir al templo, entregar sacrificio y recibir su perdón. Pero Juan les decía, arrepentidos,
para que sean perdonados vuestros pecados. Juan llamaba a un arrepentimiento para que haya la misericordia de Dios, y eso no les complacía a los religiosos. Por eso mandaron a quienes mandaron, dice la Escritura. Ellos mandaron a quienes, dice la palabra, mandaron a quienes, dice, cuando nosotros vamos al libro de Juan, encontramos que en el libro de Juan dice la palabra que quienes fueron los que vinieron a preguntarle eran levitas y sacerdotes. Levitas y sacerdotes. El problema más grande que la iglesia hoy tiene son estos tipos de personajes. ¿Sabes por qué? Porque estos tipos de personajes son los que se oponen muchas veces a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que te van a tratar de decir si verdaderamente tú eres digno o no digno de pararte en un púlpito. ¿Sabes? Porque ellos se creen dueños. Se creen dueños del altar, se creen dueños de las vidas, se creen dueños del poder, se creen dueños de la unción. Y sabes, muchas veces hoy no se han dado cuenta que en el cielo ya están despedidos. Y hoy en la tierra son personas que no tienen poder y no tienen autoridad. ¿Sabes por qué? Porque han cambiado la gloria de Dios por las vanidades de este mundo. Han cambiado la santidad, han cambiado la justicia, han cambiado la gloria de Dios por vanidades de este mundo. Y esto así ha hecho que sus ministerios sean huecos y vacíos, sin poder, sin autoridad, sin gloria. Por eso simplemente creen que conocer las Escrituras es todo lo que hoy ellos necesitan. Pero déjame decirte algo. Hoy como nuestra sociedad en la cual nosotros vivimos, que tantas cosas nos han mostrado nuestros gobernantes hoy en día, que ya ninguno de nosotros les cree lo que ellos hablan, ¿verdad? Así estamos llegando hoy en el cristianismo, en el evangelio, en la iglesia de hoy. Hay tantas cosas que se dicen que ya el perdido, el impío, ya no le cree. ¿Y sabes por qué no le cree? Porque han perdido autoridad. Porque una cosa es lo que tú dices y otras son las que tú haces. Aquello que está en lo oculto, aquello que está cuando nadie te ve. Por eso es que tu cristianismo no tiene cambio, tu cristianismo no tiene poder, tu cristianismo no tiene revelación, tu cristianismo no tiene autoridad. ¿Y sabes por qué? Porque has perdido lo más importante. Has perdido la comunión con aquel que hace todas las cosas posibles. Has perdido el poder que hace que todo lo que tú emprendas sea de victoria. ¿Por qué? Porque dejaste a un Dios que bendice tu agua, tu aceite y tu mosto, y te fuiste a buscarlo en cisternas huecas y vacías. Esto fue lo que le dijo los profetas a muchos pueblos de Dios, porque no habían comprendido la necesidad y la importancia de buscar la presencia de Dios, porque Él es el que trae la victoria sobre su pueblo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Por ello, cada momento y cada instante quiero decirte esta verdad. Sé que muchas veces, ¿quiénes fueron los primeros opositores que van a ponerse a que las palabras de Dios vengan como dirección y consejo para tu vida, para que venga transformación y arrepentimiento verdadero? Son estas personas, como lo fueron para Juan el Bautista. ¿Quiénes fueron levitas y sacerdotes? Vinieron a preguntar, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que vengas y hables y bautices? Déjame decirte algo. Juan el Bautista no era cualquier profeta. Fue el único hombre que pudo sacar a un pueblo de su ciudad y llevarlos a un desierto. Y no eran, déjame decirte algo. Juan logró sacar todo un pueblo que reconoció que él era un profeta de Dios. Y que su escenario no era una iglesia, un altar acondicionado con aire acondicionado, no. Su escenario era un desierto. Y no era una cuadra, no era 2 cuadras. La distancia de entre la ciudad al lugar donde Juan el Bautista predicaba era a 1 día y medio de camino. Para muchos de repente esto va a traer un desatar en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no era cerca el lugar donde Juan predicaba. ¿Y por qué la gente iba? Porque vio algo diferente en él que no vio en todos los que estaban dentro del pueblo. Vio la gente algo diferente que no vio entre todos los profetas que había en la ciudad. ¿Sabes qué vio? Vio que Juan Bautista tenía palabra de Dios. Juan el Bautista tenía presencia de Dios. Y el pueblo pudo identificar
su vida y pude identificar su descendencia y su genealogía. ¿Por qué? Porque Juan no era cualquier hombre, déjame decirte. Juan era el hijo de una pareja piadosa. Juan era el hijo de Zacarías y Elizabeth. Hombres piadosos que servían en el altar. Y que Dios le dio la promesa a Zacarías y le dijo que su mujer iba a concebir y tener un hijo. Y Zacarías, por no creer, fue enmudecido y le dijo, y el día que tu mujer dé a luz, ese día tú volverás a hablar. Para sorpresa de muchos, el día que nació Juan el Bautista, todo el pueblo se quedó maravillado. Porque veían a un hombre que no hablaba por ya casi 9 meses. Y el día que nace su hijo, lo primero que dijo fue, y él se llamará Juan. Y todo el pueblo se maravilló porque no era un hijo cualquiera, era un hijo que había recibido la presencia del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Un hijo que había sido llamado para traer un cambio, una transformación a este mundo perdido. ¿Y cómo lo iba a hacer? Con el primer mensaje que vino a anunciar al mundo: arrepentíos. Si no nos arrepentimos del pecado, si no nos arrepentimos de la falsedad, si no nos arrepentimos de esa falsa religiosidad, si no nos arrepentimos del orgullo, si no nos arrepentimos de la arrogancia del corazón, déjame decirte, no vale ni tu ofrenda, no vale ni tu sacrificio, no vale ni tus ayunos, no importa qué tan grande sea la iglesia, ni qué grande sea tu pastor, porque aquí quien va a santificar toda obra tuya es Dios. Amén. Y si hay alguien que tú tienes que procurar, no es lo que los hombres digan, sino es lo que el Espíritu de Dios diga. Pero qué duro, qué triste es esto cuando nosotros vemos que muchos tipos de hombres que fueron aún a preguntarle a Juan, ¿quién eras tú? Si era Elías, si era el profeta o si era el Cristo. Y él contestó y dijo, no soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Solo soy una voz que clama en el desierto. No te sorprendas que estos mismos hombres fueron los mismos hombres que se lo pusieron a Jesús y fueron los mismos sacerdotes y fueron la misma gente religiosa que le dijo un día, le dijo a Herodes, suéltame a Barrabás y crucifícalo al Cristo. Y la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fueron los propios religiosos quienes están tratando cada día de callar el mensaje del reino, el mensaje que viene de un desierto, la palabra revelada que viene al corazón de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque a ellos no les va a agradar. ¿Sabes por qué? Porque de repente ellos no tengan la apariencia, no tengan la imagen que ellos quieren de estándar. Para que puedas pisar sus altares, para que puedas pisar su púlpito, pero ellos han olvidado que en la agenda de Dios, ellos ya están despedidos ya de su labor. No se han dado cuenta que por causa de una vida de falta de santidad, por causa de una vida de justicia, ellos han sido reprobados delante de Dios. Y aunque en la tierra tengan todo lo que tengan, nunca van a poder lograr entender que han sido desechados delante de Dios por no vivir una vida de rectitud, una vida de poder. Pero, ¿qué es lo que hoy la gente quiere? La gente quiere escuchar a profetas que le digan las cosas bonitas. Hoy quieren escuchar a profetas que digan que eres prosperado, que Dios te va a obrar, que Dios te va a dar una casa, que mucha gente quiere solo un profeta de eso, pero no quiere escuchar el mensaje verdadero de Dios. Y esto me hace recordar el caso de Micaías, que lo mandaban a llamar y no lo mandaban a llamar y lo llamaban. ¿Por qué? Porque cada vez que él iba siempre le decía las cosas que Dios decía y muchas veces al rey no le gustaba. Al rey de Judá no le gustaba, decía yo estoy cansado. Y un día dijo, vamos a hacer la guerra. Le dijo al rey de Israel, le dijo a Josafat, vamos a la guerra, porque sabe que en este lugar venían todos sus profetas y venían todos los profetas. Y le decía, ¿qué dicen ustedes? ¿Voy a ganar la guerra? No. Y todos los profetas decían, vaya, dice el Señor, vaya. Pero Josafat dijo, ¿habrá otro profeta aquí en este lugar? Y él dijo, conozco a uno, Micaías, pero este me da cólera. Le dijo a Josafat, ¿sabes por qué? Porque cada vez que yo le hablo siempre me dice cosas malas. Nunca dice lo que yo quiero escuchar. Y Josafat dice, mándale llamar. Eso lo podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes. Y te vas a quedar sorprendido de las cosas, ¿sabes de qué? De lo que es importante cuando tú eres un vaso escogido en Dios.
y de la forma como muchas veces Dios quiere usar tu vida, pero tú necesitas entender. Primera de Reyes capítulo 22 del verso 1 en adelante. Puedes entender y comprender esta verdad. Como el caso de Micaías, que venían y le dijeron, ¿qué dices tú ahora, Micaías? Y le dijo, sí, dice el Señor que vayas a la guerra porque vas a vencer a tu enemigo. Josafat lo miró y le dijo, dime la palabra de Jehová. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo estas palabras para que muchos de nosotros podamos entender. Algo que de repente muchos no estaríamos dispuestos a escuchar. Y verso 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso te diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo a Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o la dejaremos. Es la pregunta que le hacen a él. Y él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en tu mano, en la mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía a una manera y otro decía a otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentir en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, y le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentir en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, y cuando te irás metiendo en aposentos para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, llévatelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí enseguida. Y dijo, oí pueblos todos. Subió pues al rey de Israel con Josafat, el rey de Judá, Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, date la vuelta, sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado en aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió.
y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultado al rey en Samaria. Si tú miras lo que dice la escritura, vamos a encontrar que un verdadero profeta no es alguien que simplemente va a decirte lo que quiera, sino que va a decirte lo que es necesario para que seas una persona a quien a Dios agrade. Por eso aquí Juan el Bautista es el tipo de hombre que no se ajusta, repito, al diseño del estándar de hoy, de las iglesias de hoy. ¿Sabes por qué? Porque él no viene a decirte cualquier palabra. Él viene a darte una palabra que viene de parte de Dios. Y hoy necesitamos hombres así, iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que traigan una palabra de Dios de arrepentimiento, una palabra de cambio, de transformación. Y eso es lo que está perdiendo hoy la iglesia. La iglesia está perdiendo verdaderamente. ¿Por qué? Porque los impíos saben reconocer verdaderamente al verdadero cristiano, al verdadero hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Juan decía: haced frutos de arrepentimiento. El mundo, el impío, va a reconocer a los verdaderos hijos de Dios por los frutos que hay en su vida. No por las muchas palabras, no por los muchos shows que hace, no por las muchas campañas que hace. No, el verdadero cristiano va a comenzar a seguir a Dios por los verdaderos frutos de arrepentimiento que hay en tu vida. ¿Por qué siguieron a Juan el Bautista a un día y medio de camino al desierto, a escucharlo a él en medio del sol, en medio del viento, de la arena? ¿Por qué? Porque vieron algo que no vieron en ninguno de aquellos que se declaraban que eran servidores de Dios. Vieron que ese hombre tenía una palabra de parte de Dios para ellos. Y no era una palabra que de repente era nueva, una palabra de arrepentimiento, porque él vino, según Mateo, a decirlo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. ¿Por qué Juan empezó a anunciar esta verdad? Porque el mundo estaba perdido. La iglesia había perdido la dirección, había perdido la consagración, había perdido la santidad. Ya no había palabra de Dios, solo había pura religiosidad, puros programas en las iglesias. Había solamente ritos, sacrificios. Ya habían perdido lo más importante que es para Dios, la relación, la santidad, la verdadera presencia de Dios en medio de las iglesias. Ya no había sido el Espíritu Santo el centro de la importancia del líder, del anciano, de lo que es el levita, del sacerdote. Ya habían perdido lo mejor que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque fueron a hacer programas, porque fueron a hacer show, fueron a ensanchar su terreno, fueron a ensanchar su lugar de adoración. Sus sacrificios aumentaron y habían dejado lo más importante, el consejo de lo alto. Por eso el pueblo, cuando escuchó a Juan hablar que arrepentió porque el reino de los cielos se había acercado, lo primero que Juan fue llevar a ese pueblo a las aguas del bautismo, a la confirmación del arrepentimiento verdadero, porque el bautismo es la confirmación de tu arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que Dios está buscando hoy para esta generación? Es un verdadero arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento, iglesia? Es cambio, es transformación de mente, de corazón, que es un reflejo de cambio de vida. Porque el impío va a reconocer a los verdaderos hijos de Dios y a los falsos también. Porque ellos saben identificar quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Y sabes, Jesús le puede decir eso a mucha gente. Y por sus frutos conoceréis que sois mis discípulos. Por sus frutos. El arrepentimiento verdadero nos apertura que fluye en tu vida frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? El negarte a ti mismo. ¿Quién era Juan? Era una voz que clamaba ¿dónde? ¿Por qué Juan encontró y determinó irse a un escenario que era muy diferente a lo que muchos hombres no miraban desde esa perspectiva? Porque los sacerdotes estaban en templos, en ritos, sacrificios. ¿Y sabes qué les fastidiaba más a ellos? Que Juan traía perdón de pecados por el arrepentimiento, mientras que los religiosos esperaban sacrificios, ritos de animales para que sean perdonados.
Si hay alguien que le va a fastidiar a esos religiosos, es que alguien le diga la verdad. Si hay alguien que le diga la forma como es que podemos nosotros ser aceptados delante de Dios. Y es una vida que tiene cambio, es una vida que tiene transformación, es una vida que no solo tiene palabras, sino tiene poder de Dios. Amén. Es una vida que cuando ora, como dice la palabra, que la oración del justo puede mucho. Es una vida que cuando habla, todo se ejecuta, todo se establece. ¿Sabes por qué? Porque hay poder, hay relación, hay intimidad con Dios, hay verdad revelada con Dios. ¿Sabes? No, Juan no es el tipo de hombre que de repente, como muchos hoy en día, porque no vemos a Juan tirándole piedra a Jesús. Pero hoy en día, mucha gente se ha olvidado que lo que tienen hoy es como una antorcha. Y esa antorcha ha sido para que ellos corran un cierto límite y de ahí otro tome la batuta y siga llevando la luz del Evangelio en muchos lugares. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que se creen dueños de los altares, se creen dueños de la vida, se creen dueños, porque ellos llegan al punto de prostituir sus dones, prostituyen su llamado. Pero si hay algo que nunca van a poder prostituir, es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede contra la palabra. Porque Cristo mismo es la palabra de Dios. Y a la larga, a la corta, todas las cosas saldrán a la luz, dice la Escritura. Todas las cosas saldrán a la luz. Por eso que la gente no ha podido. Podrás engañarle al que está a tu lado, podrás engañarle al que está al otro lado, pero la gente de afuera va a poder reflejar, va a poder ver en ti si eres verdadero o eres falso. Y no por lo que digas, no por lo que entiendas, porque muchos de los levitas y muchos de los sacerdotes, como Nicodemo, que un día vino a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Le dijo, si no naces en agua y en espíritu, no puedes entrar en los cielos y tampoco puedes ver el reino de los cielos. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? ¿Por qué es importante el bautismo? Porque el bautismo confirma tu arrepentimiento. El bautismo confirma tu vida que está cambiando, está siendo transformado. Necesitamos un Juan Bautista que nos traiga un mensaje verdadero. Necesitamos un Juan Bautista que traiga reforma, cambios en tu vida. Que le diga a tu marido, a tu hogar, que si hay oportunidad, que hay un Dios que está deseoso y presuroso a traer cambios, transformación, no por conocimiento, sino por poder que Dios viene a través de su Espíritu Santo para traer sobre ti libertad, para romper tus cadenas, para romper todo aquello que te ha detenido, para que cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Necesitamos eso, Juan Bautista, para que pueda Dios obrar en tu vida. Y aunque estos sean los hombres los que se opongan hoy en día, para que los ríos de Dios corra sobre muchos pueblos, para que mucha gente reciba de su gracia de Dios. Fueron ellos y siempre han sido aquellos que muchas veces han detenido el plan que Dios ha tenido para el ser humano. Pero Dios va a levantar en estos tiempos una generación diferente. ¿Cuántos lo creen? Dios va a levantar una generación que va a contrarrestar todo este sistema corrompido que muchas veces estamos viendo hoy en las iglesias. Amén. Porque pensamos que ellos están haciendo bien. Porque creemos que las cosas están siendo bien. Pero necesitamos el verdadero mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos una voz que venga del desierto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Algunos estudiosos dicen que la razón por la que Juan se fue al desierto fue porque sus padres murieron a corta edad que él tenía. Y él tenía un llamado de parte de Dios como lo tuvo Elías. Y él decidió irse a los desiertos, un lugar donde todas esas voces se callan y solo la voz de Dios se oye. Amén, sí, Señor. Un lugar donde se aprende a depender solo de Dios y no de tus fuerzas. Es un lugar donde muchas veces hay mucha necesidad, pero Dios es quien suple todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Es ese hombre, Juan, el que fue escogido para ser el hombre que iniciaría las sendas torcidas. El hombre que le enseñaría a mucha gente que sus orgullos, su arrogancia, su altivez se habían alejado de lo que en un principio era la verdadera palabra de Dios. Porque muchos de ellos se creían que estaban bien delante de la presencia de Dios, con sus ritos, sus sacrificios. Porque si hay algo que podemos ver de ellos, es que ellos decían,
tenemos a nuestro padre Abraham. Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un padre. Ellos se autojustificaban por medio de Abraham, que ellos estaban listos de merecer el cielo. Como muchos, aún cristianos, que se autojustifican creyendo que es suficiente orar, que es suficiente ayunar, que es suficiente cantar una canción y no mostrar en su vida arrepentimiento verdadero, cambios. Y creen que haciendo todos esos programas se van a ir al cielo. Juan lo dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Si no hay un arrepentimiento en nuestra vida, si no hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida, el mundo no podrá conocernos. Tu familia no tendrá esperanza. Tu ministerio no tendrá aceptación de parte de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento en tu corazón constante y perseverantemente en tu vida, Dios no te confiará su gloria ni su poder. Eso es lo que vino a decirnos Juan hoy en esta mañana a muchos. Si no te arrepientes de la forma como tú estás guiando a la iglesia, si no te arrepientes de la forma como estás guiando a tu familia equivocadamente, que lo estás llevando a perdición, si no te arrepientes, si no traes fruto digno de arrepentimiento, tu familia ni tu ministerio tendrán esperanza. Algunos ni siquiera cuenta se han dado que están despedidos delante de la presencia de Dios porque tienen un ministerio estéril. Todo es programa, todo es estructura, todo es show, pero no hay presencia, no hay arrepentimiento, no hay cambio en la vida de las personas. Siguen siendo los mismos chismosos, siguen siendo los mismos ladrones, siguen siendo los mismos calumniadores, los mismos contenciosos. Por eso tú puedes ver a Juan. Juan nunca habló mal de Jesús. Cuando Juan miró a Jesús, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos que estaban al lado le escucharon por segunda vez decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se fueron de él a seguirlo a Jesús. Juan estaba convencido que hay un momento donde nosotros tenemos que dejar la posta, tenemos que darle a la nueva generación el lugar que ellos merecen para que ellos sean personas que alumbren a este mundo. Tenemos que reconocer que nosotros solamente somos personas que estamos por un momento, una temporada en esta tierra, y de ahí tenemos que salir, pero tenemos que preparar a los futuros Eliseos, tenemos que preparar a los futuros hombres de Dios que van a tomar lugar. Pero ¿qué pasa con hoy en día? Hombres que no quieren soltar el altar, hombres que no quieren soltar el ministerio porque se creen dueños del ministerio y están desechando los futuros candidatos, hombres que sí de verdad buscan a Dios, y están haciendo ministerios abortivos y ni cuenta se dan que ya la voz de Dios hace mucho tiempo se ha alejado de sus vidas, que Dios ya no les habla, que incluso los que son llamados profetas solo profetizan a las conveniencias de ellos, que no están dispuestos a sufrir ni a padecer los desiertos de Dios, las críticas, las murmuraciones, las pérdidas, que andan murmurando. Pero yo veo en la Escritura, Juan no es el tipo de hombre. Ni tampoco veo a un Elías criticándole a un Eliseo. Yo no veo eso. Pero ¿qué encuentras hoy? Gente que está allí, ministerios grandes, criticando de un ministerio al otro, maldiciendo a un ministerio al otro, que se creen dueños de las vidas y dicen que son siervos de Dios. ¿Y sabe por qué pasa eso? Pasa porque ya no hay voz de Dios. Ya no es Dios dirigiendo sus vidas, ya no es Dios dirigiendo sus ministerios. Son hombres apacentándose a propios hombres. ¿No lo quieres reconocer? Va a depender de ti a cuánto tiempo quieres tú quedarte así como estás. Sé que los profetas no somos agradables, nunca le hemos traído una palabra que vaya ajustado a lo verdadero de Dios como Micaías. Vamos a ser rechazados, despreciados, criticados, murmurados.
pero no vinimos a agradar a los hombres, sino a Dios, y nos llamó. Por eso podemos tener con esa libertad y esa confianza, podemos nosotros decir, como decía la Escritura en el libro de Mateo, cuando encontramos la palabra, Juan decía, arrepentido porque el reino del cielo se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, la voz que clama en el desierto, que va a venir a preparar el camino del Señor. ¿Por qué el camino del Señor? Repito, porque el pueblo estaba perdido, el pueblo estaba esparcido. Como le dijo Micaías, andan muchas ovejas sin pastor. Solo buscan lo que le conviene. Dice la Escritura que prepara el camino y los llamaba a enderezar sus sendas. Muchos ya habían alejado, se habían alejado de verdaderamente ser una vida aceptable, agradable a Dios. Ya habían dejado la santidad, ya habían dejado la justicia, ya habían abandonado la integridad. Y Juan venía a preparar el camino. Juan venía a anunciarle a los hombres el cumplimiento de las palabras que el profeta Isaías había dicho que llegaría. ¿Por qué? Porque ese pueblo esperaba a un Mesías que lo libertara de la esclavitud romana. Ese pueblo esperaba el cumplimiento del gobierno de Dios, pero ellos no habían llegado a comprender, porque ellos nunca habían conocido quién era Él. Por eso mandaron a un mensajero a Juan a decir que venía ahí un hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos esperaban un rey que los libertara de su esclavitud. Pero Juan estaba anunciando a un cordero que iba a entrar como sacrificio expiar. Él iba a traer un cambio, una transformación, no como lo hacen los religiosos, que pueden hablar de toda la palabra y no hay cambios en su vida. Como dice que ponen carga pesada a los hombres, pero ellos con ni un dedo quieren moverla. Sino él estaba hablando de un cambio que viene del corazón y que se revela y se manifiesta aún exteriormente con tu vida. Él estaba hablando de un cambio que tenía como herencia el cielo, no la tierra. Él estaba hablando de una generación que podía tener el poder para vencer al pecado, vencer la tentación y vencer al diablo. Un poder que transformaría algo que un hombre en su humanidad no ha podido lograrlo hasta el día de hoy. Juan estaba hablando de un cambio que vendría solo de aquel que tenía el poder. Por eso cuando él hablaba de Jesús, él decía de esta manera: ahí hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y se le fue dicho a Juan, y donde ves que el Espíritu Santo descienda sobre él, él es el escogido, el enviado. Y cuando lo vio a Jesús, y Jesús se acercó a él y le dijo: bautízame. Juan le dijo: no, Señor, ¿no es mejor que el mayor bautice al menor? Y Jesús mirando dijo: no, háganse como está escrito en las Escrituras, de que el menor bautice al mayor. Y Juan se sometió en humildad. Juan reconoció que el tiempo había llegado, que había cambios. Y él lo dice de una forma muy clara: es necesario que yo mengüe y él crezca. Juan había reconocido que ya era el tiempo en que la posta tenía que darle, la antorcha tenía que darle a Jesús. Y Juan estaba convencido de que ya era hora de que su ministerio tenía que acabar, para que el ministerio de Cristo surja. Un hombre que estuvo 30 años en el desierto de Dios, formado por Dios, para que 3 años solamente sea su ministerio igual de Jesús. 3 años. Algo de repente que muchos de nosotros todavía estamos entendiendo mal, tratando de creer que el ministerio es para toda nuestra vida. No. Tiene que venir una generación que marque diferencia. ¿Cuánto creen ustedes? Amén. Y que muchas veces lo que Dios hace es muy diferente a lo que nosotros esperamos. Muy diferente. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos tratando nosotros de llenar agendas, de llenar programas, pero no estamos buscando lo que es importante para nosotros. Buscar cambios en nuestra vida. ¿Sabes? La palabra dice en esta hora: Juan le dice al pueblo: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Eso está en Mateo capítulo 3, verso
11 y 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero el verso 10 comienza a marcar un punto muy importante que tú y yo tenemos que en esta hora entender. Y que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Si no estás dispuesto a arrepentirte, si no estás dispuesto a que Dios transforme tu vida, a volver a buscar a Dios, los fundamentos, los principios de su palabra, como dijo Juan, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no lleva fruto. Será cortado y echado en el fuego. ¿De qué vale tu programa? ¿De qué vale todo lo que hagas si no tiene aceptación de Dios? ¿De qué vale todo lo que has logrado, un templo grande, un ministerio grande, si no tienes la aprobación de Dios? Porque Juan nos vino a anunciar esta verdad. Juan nos vino a decir que llega la hora en que tú vas a dar cuenta de todo lo que estás haciendo en esta tierra. Juan nos hace decir que si tú no muestras fruto de verdad, de arrepentimiento, tus días están contados. El hacha está puesta a todo árbol que no lleva fruto. El hacha está puesta. Dios está buscando hombres y mujeres que vivamos en una vida constante de arrepentimiento. Repito, siempre cambiando, sacando lo malo, sacando el orgullo, sacando la mentira, sacando el robo, sacando la difamación, sacando todo aquello que no te ayuda a ser mejor. Si no hay arrepentimiento, iglesia, no hay esperanza de salvación para el hombre. No te engañes. Si no te arrepientes, de la vida como estás viviendo, porque algunos ya se han acomodado, piensan que lo que hacen es suficiente. Pero no te engañes, Cristo no viene por un tibio, menos por un frío. Cristo viene por un caliente. Cristo viene por una iglesia viva, aleluya. Cristo viene por alguien verdadero, alguien que sale de su ser interior, verdad. Alguien que teme a su palabra, alguien que se deleita en su presencia. No solo alguien que habla lo que cree. Porque Nicodemo es el tipo de hombre que sabía las escrituras, era un maestro de la ley, pero no sabía que era nacer de nuevo. No sabía que él era vivir una vida de victoria. Por eso Jesús le tiene que decir, Nicodemo, tiene que ser en agua y en espíritu, porque si no, no puedes ver y no puedes entender. La vida espiritual tuya empieza cuando tú le dices a Dios que estás dispuesto a arrepentirte. En otras palabras, estás dispuesto a cambiar cada día, sacar lo malo que tú reconoces en tu vida, que arrancarlo de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu carne, sacar el pecado, desechar la inmundicia, sacar todo eso. Eso es un arrepentimiento verdadero. Eso es un arrepentimiento que agrada a Dios y que hace que la presencia de Dios vea tu vida como un templo santo donde haga Él morada contigo y venga a tener una comunión contigo. No te engañes. Sin arrepentimiento nadie irá al cielo. Nadie. Tenemos que volver a los fundamentos, tenemos que volver a la verdad de la palabra de Dios, tenemos que volver a las enseñanzas de las escrituras. Y no nos justifiquemos como muchos de ellos que dijeron, mi padre Abraham tengo, yo soy hijo de Abraham. No me importa de qué iglesia seas, no me importa de dónde vengas. Si Cristo no está contigo, no eres de Él. Entonces, Romano dice, si tienes el Espíritu de Cristo, eres de Él. Si no lo tienes, no eres de Él. Si no tienes el sello del Espíritu Santo, no eres parte de la iglesia. Pero si tienes el sello del Espíritu Santo, entonces eres de Él. Tenemos que ir al arrepentimiento, iglesia. No se trata de agradar al hombre, no se trata de agradar a nadie, solo a Dios. Porque Él viene por una iglesia santa, limpia, sin arrugas, sin manchas. Y el tiempo que vivimos es corto.
Juan sabía que sus años de predicador eran solo 3 años, iglesia. Y Juan anunciaba que el tiempo se había cumplido. ¿Qué tiempo, iglesia? Termino con esto. ¿Qué anunciaba Juan? Juan anunciaba 2 cosas. Una, el cumplimiento de la palabra de Oseas, que después de 2 días Dios resucitaría a ese pueblo y que Dios ya llevaría a ese pueblo de la ciudad al desierto para que Dios le hable a ese pueblo. Así dice Oseas capítulo 2 verso 14. Y yo te llevaré al desierto y hablaré contigo, le dice Oseas. Amén. También anunciaba lo que dijo Daniel de las 70 semanas, la venida del Mesías, de su reino, que venía a establecer un cambio, una transformación, que el tiempo se había cumplido donde tenía que establecer un pueblo santo, una generación bendita, que establecería un pueblo que heredaría el cielo. Y fue ahí donde se cumple cuando Jesús llega a esta tierra, porque Juan anunciaba el reino de los cielos que se había acercado. Por eso cuando vio a Jesús, repito, le dijo: ¡Ey, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Él es el único que puede sacarte de este mundo de perdición. Él es el único que puede llevarte a un lugar donde tú nunca lo esperaste. Pero si no estás dispuesto a creer, si no estás dispuesto a consagrarte, si no estás dispuesto a vivir en arrepentimiento, hermano mío, se cumplirá lo que dice Mateo: no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. Y hoy el Señor nos hace una vez más esas mismas aperturas hoy. Las señales están en el cielo y en la tierra. Que lo que Juan anunciaba, el reino de Dios, era juicio sobre el mundo y juicio sobre el infierno. Y nuestro Dios viene por segunda vez ahora. Nuestro Dios viene por segunda vez a establecer juicio, no solo contra el infierno, sino contra todas las naciones también. ¿Estás listo para estar delante de Él? ¿Estás listo para permanecer de pie ante su presencia? Si no has tenido una vida de arrepentimiento, iglesia, ¿qué le dirás? Yo quiero terminar este mensaje haciendo esta oración. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie ahí donde estás. Y decir: Padre, sé que nada somos sin tu presencia. Si no hay frutos de arrepentimiento en mi vida, Señor, nada vale la pena. Nada vale mis sacrificios, de nada vale, Señor. En donde vaya, en qué cobertura esté, nada tiene sentido. Si no reflejo arrepentimiento en mi vida delante de ti, que es la forma como puede, Señor, un hombre ser aceptado delante de ti. Nosotros te pedimos en esta mañana, saca todo aquello que muchas veces es estorbo para los propósitos tuyos. Saca toda mentira, toda conformidad, todo miedo, terror, pánico. Saca todo orgullo, autosuficiencia. Saca todas aquellas cosas que han tomado tu lugar. Porque a veces hemos confiado más en nuestras fuerzas que en ti, Señor. Muchas veces, Señor, hemos, Señor, buscado en nuestra humanidad. Hemos buscado, Señor, en nuestras habilidades, dones y talentos. Y hemos olvidado a aquel que hace, Señor, para poder, Señor, estar ante ti. Yo te pido en el nombre de Jesús. Saca, Señor, de mi alma, de mi corazón, de mi carne, todo lo que no te agrada.
Saca, Señor, de mí todo lo que aborrece tu alma. Cámbianos primero a nosotros, Señor. Así habrá esperanza al mundo. Así habrá palabra tuya, Señor, con esperanza a una generación que escuchará tu voz y sabrá, Señor, que es cierto, que las cosas que han estado pasando en muchos lugares ha sido porque muchos han dejado lo importante que es tu presencia. Y tú no respaldarás ningún ministerio, Señor, donde no muestre y revele arrepentimiento, Señor, en su vida. Yo te pido, Señor, que toques cada día mucho más nuestra vida y nos ayudes a ser dignos delante de tu presencia. Yo te entrego esta mañana, Señor, todo mi ser y mi vida, mi familia, mis generaciones. Sé tú quien las forje. Sé tú quien arranque todo aquello que no te agrada. Así como tu pueblo, Señor. A ese pueblo que vienes a recoger, a ese pueblo que vienes a buscar. Un pueblo con vestiduras blancas, sin arrugas, sin manchas. Un pueblo que tema delante de ti más que delante de los hombres. Un pueblo que te ame, Señor. Que mire la vida como la flor del campo. Que una mañana nace y una tarde perece y viene el viento y la arrastra. Así es la vida del hombre, tan corto, Señor. Pero hayamos podido dejar un legado, una generación que te ame de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toca los corazones de tus hijos. Señor, ahora más que nunca, porque las señales están dadas, vivamos delante de ti con todo temor, Padre. Vivamos delante de ti como si fuera el último día, Dios eterno. Bajo tu gracia, tu amor y tu verdad, te lo pedimos hoy, Señor. Así como tu pueblo, tu iglesia en general. Que esta palabra pueda transformar los corazones de cada uno de ellos. Y darle la fuerza, la autoridad, el valor para reprender todo lo que por muchos años los tenía cautivos, prisioneros. Lo cual, Señor, a mucha gente de buen corazón, hasta endemoniados, han terminado. Porque hay que estar endemoniado para hablar de un hermano, para hablar de un pueblo, Señor. Libéranos, te lo pido en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, atadura. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta hora, Dios eterno. Te doy la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.